Historia de brujería. Mi historia comienza hace algún tiempo. Durante 4 años viví en un infierno. Mi salud física y mental se vieron comprometidas por un extraño suceso el cual casi acaba con mi vida y en donde la brujería que, hasta en ese momento creí que solo eran cuentos, supe en carne propia lo real y peligroso que puede llegar a ser. Este es un testimonio de lo que me sucedió. Mi vida era tranquila, me había casado con un buen hombre. Al principio nuestra vida comenzó siendo feliz, pero conforme pasaban las semanas yo empecé a enfermar, al principio de cosas comunes, gripes, fiebres, cansancios, los cuales veía normales, mas sin embargo los padecimientos comenzaron a hacerse frecuentes y peores. Los síntomas de mis enfermedades eran cada vez más raros, mis piernas se me debilitaban al grado de no poder dar un paso sin caerme, mi piel comenzó a secarse y ponerse oscura, perdía cabello de manera alarmante. Al cabo de un año de enfermedades raras, bajé 25 kilos, poco a poco me estaba quedando en los huesos. Visité a innumerables doctores y especialistas y cada uno me daba diferentes diagnósticos que resultaban ser errados, los medicamentos y tratamientos que me daban no funcionaban o solo atenuaban los síntomas que, para el colmo, regresaban con más fuerza. Para ser más preocupante el cuadro, en esa época y a pesar de los problemas, mi embarazo, fueron los meses más tortuosos. A consecuencia de todo lo que me pasaba, fue de alto riesgo. Estuve prácticamente entrando y saliendo del hospital durante ese periodo. Aún así, tuve muchos problemas para lograrlo, pero por fin y a pesar de los pronósticos, di a luz a un par de gemelas. Estaban sanas y sin mayores problemas. Eso significó un alivio para mí y me llenó de esperanza. Pasaron 40 días del alumbramiento y mi salud no mejoró, empeoraba más. Comencé a tener problemas estomacales que me hacían vomitar y tener diarrea. Lo más extraño es que vomitaba y defecaba, una especie de líquido negro y espeso que apestaba horriblemente. A raíz de eso adelgacé aún más. Las cosas en mi casa también empezaron a volverse horribles, perdí mi empleo por no poder caminar, mi cuerpo estaba tan debilitado que ni siquiera podía cargar o darles de comer a mis hijas. Aunado a eso mi esposo comenzó a tratarme mal, me insultaba, me hacía sentir culpable de lo que pasaba, me decía en muchas ocasiones que era una pobre mujer, que le daba asco. En cierta forma lo entendía, porque mi apariencia, de ser una mujer llena de vida, pasó a ser de una piltrafa, huesos forrados en una piel seca y maloliente, con un rostro ojeroso y cadavérico sin mucho pelo, apestaba a orines, a vómito y a enfermedad. La familia de mi esposo nunca se cansaba de insultarme y burlarse de mi apariencia ante la indiferencia de mi marido. Quise matarme, quise acabar con mi vida muchas veces, pero mantenía la cordura por mis niñas. Tomé una decisión que cambiaría mi destino, decidí marcharme de mi casa, abandonar a mi esposo e irme con mi familia. Tenía el presentimiento de que moriría, esa sensación horrible de pensar que un día ya no despertaría me llenaba de mucho miedo, mis hermosas hijas se quedarían sin mí. Decidí hacer un testamento y prepararme para lo peor, mi salud no mejoraba con nada y cada día estaba a un paso de la muerte. Mi madre, creyente de muchas cosas y platicando con amigos y familiares, coinciden en que deberían llevarme con una señora a hacerme limpias. Yo, sin nada que perder, acepté y me llevan con una que vivía en Santa Catarina. Al entrar en su consultorio me vio y se sorprendió el estado en el que estaba. Determinada nos dijo a mis papás y a mí, que no podía hacer nada, que si me ayudaba ella pondría en riesgo su vida. Salimos de ahí y yo pensaba en sus palabras. Mis papás no se desanimaron y me llevaron con otra recomendada por el rumbo de Cumbres. Obtuvimos la misma respuesta. La señora alegó que mi mal estaba muy avanzado, que era víctima de una brujería bastante fuerte y que no podía hacer nada por mí. Decepcionados y preocupados hasta la médula, mis padres me llevan a la casa y me resigno a pensar que todo acabaría pronto. Fue entonces que mi mamá recordó que le habían dicho de una bruja que vivía en un pueblo cercano a León, que había curado a una persona muy grave con mis mismos padecimientos y que ahora vivía felizmente. Sin pensarlo decidimos ir a buscarla, solo sabíamos el nombre del pueblo. Llegamos a León y sin conocer a nadie, empezamos a preguntar por esa señora. Nuestra búsqueda dio frutos y llegamos a la casa de la señora.
Al entrar nos llevaron a un cuarto anexo en el fondo de la propiedad donde había unas 20 personas sentadas en bancas y sillas. Al fondo había un gran altar que abarcaba toda la pared con decenas de niños Dios, un cuadro con la imagen del Papa Juan Pablo II, imágenes de la Virgen, de Cristos y de indios. No sabíamos por quién preguntar o a quién dirigirnos y de pronto de entre la multitud salió una anciana de baja estatura, encorvada y con dificultad para caminar. Al vernos puso un gesto de enojo y preguntó con una voz firme y severa: ¿Ustedes, quiénes son? Somos de Monterrey, venimos por ayuda para mi hija, está muy mala. Contestó mi papá con cierta pena. Enseguida la viejecita se acercó a mí y me miró detenidamente. Sí, esta muchacha viene bien mala, ya está a días de morir, acuéstela aquí, le dijo a mi papá con cierta resignación. Pasamos entre la gente y llegamos en medio de aquel cuarto ante la mirada curiosa de las personas que se congregaban en el lugar. Me acostó sobre una mesa de madera y comenzó a barrerme con una escoba de hierbas frescas. Todas las personas observaban lo que hacía. Yo me sentía algo incómoda, pero así era como esa señora curaba rodeada de sus pacientes según los dichos de las personas a las que preguntamos. Esa anciana no cobraba las consultas y lo único que teníamos que hacer era dejar flores en su altar. Mientras hacía su labor, todos sentimos como repentinamente sopló un aire helado. Era extraño porque el cuarto no tenía ventanas y la puerta de acceso estaba cerrada. En cuanto aquella ventisca comenzó a hacerse más notoria, algunas personas se pararon de sus asientos y comenzaron a orar asustadas, otras se arrodillaron haciendo lo mismo. Yo estaba nerviosa y mis padres tan solo observaban toda la escena también preocupados. En ese instante sentí como si el tiempo se detuviera y la señora se paralizó viendo al techo, se sentó en una silla que tenía tras de sí, y se quedó como dormida con la cabeza caída sobre un hombro. Una de las mujeres que estaba ahí, se paró y señaló a la anciana diciendo con una voz firme: «Ya bajó el espíritu». «¿Cuál espíritu?», pregunté con miedo. «Pues, la persona que te hizo la brujería», contestó con coraje. En ese instante la señora se para de la silla, su cuerpo estaba rígido con las manos a los costados y extrañamente firme, y con la mirada al techo. Poco a poco empezó a caminar por el cuarto, con pasos firmes y de una manera lenta. Bajó la mirada, vio a su alrededor a todos y su mirada se detuvo en mí y en mis padres. Enseguida puso un gesto de ira y sorpresa, con una voz profunda y escalofriante me gritó: «¿Y tú qué haces aquí?». Se hizo un silencio sepulcral en el cuarto y todos nos quedamos viendo a la anciana que se acercó a mí y con todo el odio del mundo me vio y me dijo: «Ya tenías que estar muerta, puta». En eso una señora que estaba ahí se para de su silla y pregunta con determinación: «¿Quién eres?». «Ja ja 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 ja, de pendeja te voy a decir», dijo la anciana con la voz grave y comenzó a reírse con una risa chillante y molesta. Paró de reír y con una mirada de odio, vio a mi mamá y le dijo: «¿Y tú, tenías que venir de metiche, perra?». La señora que se había parado, la enfrentó, diciéndole que se fuera, que me dejara en paz, mientras la anciana poseída se carcajeaba cada vez más fuerte. Con insultos horribles las señoras comenzaron a enfrentarla. Una de ellas le dijo que los indios vendrían por ella y la iban a castigar. En ese momento la cara de la anciana cambió y puso un gesto de preocupación y miedo, se arrodilló y suplicó que no le hicieran nada. Mi padre hasta ese momento no creía nada, pensaba que todo era una chapucería de las señoras, un teatro fingido para sacar dinero o mandarnos a otro lado. Sin embargo, su pensamiento y el de todos nosotros cambió cuando la anciana, postrada en el piso, comenzó a llorar desconsoladamente, dijo algo que nos dejó sorprendidos y nos quitó la venda de los ojos. «Es que odio a esas malditas niñas y ella me quitaron lo que más quiero. A mi osito. Era mi suegra». Nos vimos todos al mismo tiempo con sorpresa. Era ella, así le decía a mi esposo, osito, y era algo que nadie pudo saber, porque nadie sabía de nuestra partida a León, ni siquiera nuestros nombres o de dónde veníamos, mucho menos el apodo de mi esposo y que yo tenía hijas. En eso la anciana se desmaya y cae en el piso agobiada. La gente la ayudó a reincorporarse y se dirigió a mí.
tu mal es muy grande, vas a tener que venir todos los días a hacerte unas limpias, por mes y medio, tenemos que desbaratar los males que cargas y alejar al acechador. Ahí comenzó mi curación, cada sesión era distinta a las demás, ella me recorría con sus manos como sacudiéndome, me estiraba la piel y sentía como si despegaran pedazos de mí, no me dolía, pero sentía el jaloneo, en ese entonces pesaba un poco más de 30 kilos. Mi rostro era completamente cadavérico con grandes ojeras y mis ojos hundidos, había perdido casi todo mi pelo, mi piel que era blanca se había tornado obscura, no podía caminar, al hacerlo mis piernas se doblaban, mi vagina estaba sin piel, al rojo vivo, cualquier rozón era ardor y dolor, no podía sentarme o estar mucho tiempo de pie, sangraba y no me cicatrizaba con nada. Eso era algo que la señora no sabía. Durante las sesiones cada que me había la limpia, me decía la magnitud del trabajo y el mal que me habían hecho. Mi esposo tenía aversión por mí, porque habían enterrado un muñeco hecho de tela y cabellos míos, cerca de un perro que tenían amarrado y que cada que orinaba y defecaba toda esa pestilencia afectaba la relación con mi esposo. Habían sacrificado y decapitado a un coyote, su cabeza cercenada la habían puesto sobre otro muñeco, toda la putrefacción había recaído sobre mí y eso afectaba mi rostro, mis facciones y mi piel llena de pústulas, para verme horripilante. Incluso no sé si fue la superstición, pero juraba que mis orejas se estaban estirando, la negrura de mi piel también reflejaba otro trabajo, en donde habían hecho otro fetiche de mí y lo habían asado en carbones curados para hacer brujería, todo lo anterior iba encaminado a que mi esposo me despreciara, sintiera asco y repulsión hacia mí. El problema de mi vagina radicaba en el hecho de que en mi baño habían tirado otro trabajo, el cual poco a poco comenzó a despellejarme, cualquier contacto con la piel me ardía horriblemente, habían hecho otro muñeco con la intención de amarrar las piernas con alambre, de ahí la dolencia de mis piernas y la dificultad para caminar. Lo peor fue cuando la anciana, después de sobarme el estómago, empecé a devolver, en una cubeta saqué todo lo que tenía dentro, el atole negro apestoso que salía de mí, ocasionaba que tuviera espasmos terribles y vomitara con dolor. Cuando por fin terminó aquello, la anciana acerca a mí la cubeta donde había devuelto y el horror me invadió cuando vi que entre el líquido negro espeso que había sacado, se movían renacuajos y pequeñas ranas que agonizaban entre aquella asquerosidad. Por esta razón no podía comer o alimentarme bien. Espero que les haya gustado la historia, la segunda parte saldrá pronto. Este es mi primer canal y pienso hacer historias, relatos y tops de terror, y también creepypastas. Si te gustó el video considera darle me gusta porque me ayudaría mucho siendo mi primer video, gracias y hasta la próxima.